iniciando con el estudio en el libro de Esther. Uno de los énfasis en el estudio de esta noche tiene que ver con el derecho del creyente en crisis. El derecho del creyente en crisis. Esta noche iniciamos la consideración del capítulo que tiene mayor importancia para Esther. Este capítulo 4. En este capítulo, los sucesos, digan los sucesos, provocan crisis y purificación. Los sucesos en este capítulo 4 provocan crisis y purificación. Y daremos lectura a los versos en consideración esta noche. Esther capítulo 4, los primeros 3 versículos. Esther 4, los versos 1 al 3. ¿Qué le parece si leemos todos juntos estos 3 versos? Esther 4, versos 1 al 3. Vamos a leerlo de manera unánime, todos juntos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayón, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, esta noche, este tiempo de bendición, siempre que podemos considerar de tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar, tu palabra permanece para siempre. Gracias por la sabiduría, el consejo que nos trae tu palabra a nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar a nuestras vidas en este tiempo, una vez más, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior ya vimos que cuando el terrible edicto fue dado a conocer a los judíos, coincidió con el día de la celebración judía de la Pascua. Si recuerda el estudio, ¿verdad? Cuando el edicto se dio a conocer, el edicto terrible contra todos los judíos, ese día cuando se conoció este edicto en todo el imperio persa, coincidió con el día en que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Qué celebraba esta fiesta de la Pascua? La liberación de los judíos con mano poderosa de Dios, sacándolos de Egipto, del poder del faraón,
los judíos celebraban esta fiesta, cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Mardoqueo, diga Mardoqueo, se levantó esa mañana pensando en la Pascua y se entera que él y todos los judíos habían sido sentenciados a muerte. La soga del cautiverio en el exilio, con la que ya se sentían muy cómodos, se convirtió de pronto en un nudo corredizo alrededor de sus cuellos. Se explica esta expresión, ¿verdad? Ellos estaban en cautiverio, allí en el imperio persa, exiliados. Y esta soga de cautiverio en el imperio persa, allí exiliados, allí cautivos, los judíos habían llegado a sentirse cómodos, pero ahora esa soga con cierta comodidad se convirtió de pronto en un nudo corredizo alrededor de sus cuellos. En relación con Esther, los versos que hemos leído en esta noche, los versos 1 al 3, dice: escriba dos titulares que podrían haber aparecido, uno en la primera página y otro en la segunda, si hubiera existido un periódico en Persia en el tiempo de Esther. ¿No? Titular de la primera página, titular de la segunda página. Si hubiera existido un periódico en Persia en el tiempo de Esther, ¿qué hubieran sido los titulares de la primera página cuando ya salió el edicto, ¿verdad? Y el pueblo judío lo conoció, el terrible decreto? Y si hubiera habido un periódico, dice, escriba los titulares en la primera y en la segunda página. ¿Cómo pondría usted el primer titular en la primera página del imperio persa, una vez que el decreto fue conocido por todo el imperio, divulgado? Titular de la primera página, ¿qué puso usted? Los titulares salen con letras grandes, ¿verdad? Terremoto, ¿verdad? Sicariato, asamblea disuelta, muerte cruzada. Bueno, en relación con el decreto de exterminar a los judíos, ¿qué hubieran sido los titulares en la primera página y en la segunda página una vez que se conoció el decreto? Y si hubiera en el imperio persa hubiera habido un periódico, ¿no? El primer titular, ¿qué le puso usted? Letras grandes. ¿Cómo sería el titular? Claro. El hermano dice, mire ese titular, sentencia de muerte a todos los judíos. El hermano pudiera ser un buen periodista, ¿verdad? Sentencia de muerte a todos los judíos. Y en la segunda página, porque el titular a veces usted va a la segunda página y ahí está, ¿verdad? ¿Qué pondría? Ya puso sentencia de muerte contra todos los judíos. En la segunda página, nadie lo vio venir. ¿A quién? En la segunda página, ¿qué sería el titular, hermano? Gran decreto. Usted enfatizaría el gran decreto en la primera página y en la segunda página sentencia de muerte, ¿verdad? El hermano Huerta en la primera página pondría el decreto de muerte y la segunda página podría ser un titular: gran consternación del pueblo judío, porque toda
Todo el pueblo judío estaba consternado por la noticia, ¿verdad? En todo caso, pues los titulares, como usted le haya puesto, es su titular, ¿verdad? Es como usted destacaría las noticias de lo que estaba sucediendo. Ahora, hasta aquí el libro de Esther nos ha mostrado a Mardoqueo como un hombre firme de carácter, también de capacidad. De repente lo vemos clamando con amargura en público por las calles de Susa y rasgándose sus vestidos. Sorprendente, ¿verdad? Un Mardoqueo que hasta ahora lo habíamos visto firme de carácter, con capacidad. Ahora de repente este mismo Mardoqueo se lo ve clamando con amargura en público por las calles y rasgándose sus vestidos. En sus notas hay una pregunta, dice: piense en la última vez que usted vio a alguien clamando con grande y amargo clamor. ¿Cuál fue su reacción interior y por qué? ¿Recuerda usted la última vez que vio a alguien clamando con grande y amargo clamor? ¿Cuál fue su reacción interior y por qué? ¿Qué está poniendo? Su reacción interior, la última vez que recuerde cuando vio clamar con grande y amargo clamor a alguien, ¿no? Una pena desenfrenada nos recuerda nuestra propia fragilidad. Una pena desenfrenada nos recuerda nuestra propia fragilidad. Vemos a alguien que ha perdido el control y tememos que nos pase lo mismo. ¿Es cierto esto? Comentario, ¿verdad? Cuando vemos a alguien en una pena desenfrenada, en medio de un clamor grande, amargado, desesperado, nos recuerda nuestra propia fragilidad y tememos que nos pase lo mismo, ¿no? Entonces uno como que siente pena por la persona, de alguna forma quiere ayudarle, porque uno ve en la situación que está observando la fragilidad propia. ¿Era Mardoqueo el único que se encontraba en situación tan dolorosa? Si no es así, ¿quiénes eran los demás? ¿Y qué hicieron exactamente? Versículo 3 de Esther capítulo 4, ¿verdad? No solamente era Mardoqueo el que estaba en la situación desesperada, tan dolorosa, sino que con él estaban también todos los judíos. ¿Y qué hicieron exactamente? Según el verso 3. ¿Qué hicieron? La pregunta dice, ¿qué hicieron exactamente? ¿Verdad? Según este versículo 3, ¿no? Todos los judíos hicieron gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Ahí está. Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué hicieron? Un gran luto. Hicieron ayuno, lloro, lamentación. En su nota dice, los antiguos no ocultaban su dolor.
Los antiguos no ocultaban su dolor. Mardoqueo hizo algo más que pararse en las calles y clamar. Llevó su clamor y dolor ¿hasta dónde? Hasta la misma puerta del rey, de modo que pudiera ser visto y oído por los que tenían el poder político. Su intención era que esa gente, incluida la reina, fueran conscientes del horror del decreto real. El lugar en el que Mardoqueo demostró su dolor tenía además un significado personal. ¿A dónde fue Mardoqueo? A la puerta del rey. Y este lugar tenía un significado personal para Mardoqueo. Según Esther, capítulo 2, verso 19 al 21, ¿dónde trabajaba Mardoqueo? Según Esther, capítulo 2, los versos 19 al 21. El verso 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Verso 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Dónde trabajaba Mardoqueo según estos versos? En el consejo de Susa, en la cocina del rey, a la puerta del rey. O sea, Mardoqueo fue con su clamor, con su dolor, a la puerta del rey. Mardoqueo llevó su dolor hasta el mismo lugar del trabajo. ¿Quiénes estaban allí a la puerta del rey? Los hombres con los que trabajaba, sus compañeros de trabajo, lo vieron en su peor momento. Imagínese a la puerta del rey Mardoqueo en su lugar de trabajo, los compañeros de trabajo viéndolo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Sea más descriptivo. ¿Cómo lo vieron? ¿Ah? Rasgado su vestido. Vestido de cilicio y de ceniza. Y con grande clamor, amargo clamor, vino hasta delante de la puerta del rey. Así lo vieron. Vestido rasgado, vestido de cilicio y de ceniza, y en un clamor grande y amargo. Los hombres con los que trabajaba lo vieron en su peor momento. Y dice sus notas: algunas crisis son demasiado importantes para guardar las apariencias. Salvar vidas es más importante que guardar las apariencias. Diga, salvar vidas es más importante que guardar las apariencias. Hay gente que se está hundiendo, gente que necesita ayuda, pero por salvar las apariencias. No, pues, ¿qué van a decir si digo lo que me está pasando? ¿Sí ven? Salvar vidas es más importante que guardar las apariencias. Y es cierto que a veces hay cosas que no son fácil decirlas, ¿verdad? Pero es peor
si se las encubre, si se queda callado, en vez de buscar la ayuda. Salvar vidas es más importante que guardar las apariencias. Y entonces viene la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuvo que arriesgarse a desprestigiarse para tratar de salvar algo que es más valioso que el orgullo? Mientras que Mardoqueo clamaba vestido de cilicio y cenizas delante de la puerta del rey, según el verso 3, una multitud de voces se le unía, como lo registra Esther capítulo 4, el verso ya mencionado. Mardoqueo clamando vestido de cilicio y ceniza a la puerta del rey, y dice el verso 3, todos los judíos, una gran voz, una multitud de voces se le unían también a su clamor. Ahora dice, consideremos algo muy significativo acerca de la demostración de dolor de los judíos. Algo muy significativo acerca de la demostración de dolor de los judíos. ¿Cómo los judíos demostraron su dolor? Verso 3, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay algo muy significativo en la forma como ellos demostraron su dolor ante tal terrible decreto. ¿Cómo demostraron su dolor? Verso 3. Teniendo gran luto, con ayuno, lloro y lamentación. En sus notas dice, aunque las palabras individuales aparecen en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Claro, miren, las palabras ayuno, las palabras luto, lloro, lamentación, estas palabras de manera individual aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. Un sinnúmero de veces la palabra ayuno, lloro, lamentación. Las palabras individuales aparecen en muchos pasajes, pero la frase hebrea exacta de gran luto, lloro, ayuno y lamentación en Esther 4:3 aparece solamente en Joel capítulo 2, verso 2. Esta frase, exactamente como está en Esther 4:3, aparece solamente en el libro del profeta Joel, capítulo 2, el verso 2. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora, la observación en sus notas, mis amados. Aunque Joel, el libro de Joel, viene después de Esther en nuestras Biblias, Joel está antes o después. ¿Está después? Claro. Aunque en nuestras Biblias el libro de Joel está después de Esther, sin embargo, fue escrito antes de Esther. Si la Biblia, los libros estuvieran en orden cronológico, Joel tendría que estar antes de Esther. Pero los libros en la Biblia no están de manera cronológica. Y aunque Joel está después de Esther, Joel fue escrito mucho antes que Esther. La fecha para el libro de Joel es en el año 722 a.C. La fecha para Esther es por el año 538 después de Cristo, poco más de 2 siglos después. Muchos eruditos creen que la referencia
fue intencional. O sea, Esther 4:3 está haciendo una referencia ¿a quién? Al libro de Joel. Está citando a Joel, que fue escrito mucho antes que Esther. Esta relación, referencia de Esther con Joel, es muy significativa. Ahora sí vamos al pasaje de Joel capítulo 2, verso 12, donde está la misma frase, exactamente la misma frase que está en Esther 4:3. Libro del profeta Joel, capítulo 2, 12. ¿Lo tiene, mi hermano? A veces se les pierde a algunos el libro de Joel, ¿verdad? Después de Daniel viene Oseas, y después de Oseas está Joel. El verso 12, leamos Joel 2:12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos, diga convertíos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Llenemos los espacios en blanco. Por eso pues ahora dice Jehová en sus notas. ¿Cómo llena esos espacios en blanco? 3 palabras. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Escribió las 3 palabras? En sus notas, las 3 palabras para completar es: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lamento es exactamente la misma palabra hebrea que se traduce como lamentación en Esther 4:3. Es la misma palabra, lamento, lamentación. O sea, los espacios en blanco que usted acaba de llenar, ¿llenó los 3 espacios en blanco? ¿Cuáles son las palabras? Convertíos a mí. Los espacios en blanco que usted acaba de llenar ofrecen una excelente reflexión sobre las acciones de Mardoqueo y de los judíos en aquel día en Susa. Ellos, los judíos y Mardoqueo, cuando estaban ayunando, llorando, guardando luto, lamentándose, ellos no solamente estaban lamentándose. ¿Qué intentaban hacer Mardoqueo y los otros judíos? Convertirse a Dios. Estaban intentando convertirse a Dios. Sus lamentos deben ser vistos como el acto de un pueblo que regresa, a su Dios. ¿Por qué? Los judíos de Persia habían llegado a ser tan mundanos y estaban tan asimilados a la cultura persa que habían perdido su escudo protector. El cautiverio babilónico terminó con el decreto de Ciro. Ciro fue el primer gobernante del imperio persa. Y Dios usó a Ciro. En la Biblia Dios llama a Ciro mi pastor. Aunque dice, aunque tú nunca me conociste. Y Dios usó a Ciro para que sacara un decreto y los judíos pudieran volver a Jerusalén. Y volvieron los judíos, pero no todos. Estos que estaban en el imperio persa pudieron haber vuelto a Jerusalén, pero decidieron quedarse allí en el imperio persa. Habían llegado a asimilar la cultura persa y a ser tan mundanos como los persas. El cautiverio babilónico terminó con el decreto de Ciro, pero los judíos de Susa y de muchas de las provincias de Persia nunca se reunieron
ni regresaron a Jerusalén. ¿Qué dijeron? Aquí nos quedamos, estamos bien, ya hemos hecho nuestra vida aquí, tenemos nuestro negocito, ¿no? Los vecinos persas son buenos vecinos, ¿verdad? Podemos compartir con ellos. Y Dios, usando a Ciro para que decretara dejarlos ir. Pero dijeron, no, es que aquí nos quedamos, estamos todos bien aquí. Dile al que está a su lado, salte, dile. Se quedaron, diga, se quedaron en la comodidad de un mundo pagano en extremo. ¿Debieron quedarse? No. Dice sus notas, se quedaron en la comodidad de un mundo pagano en extremo. Cuando el decreto se propagó anunciando la inminente destrucción, se dieron cuenta de repente que habían pecado contra Dios y actuaron como un pueblo arrepentido que deseaba volver. Por eso el lamento, el ayuno, el lloro, el cilicio, la ceniza. Leamos Joel capítulo 2, verso 12 al 17. Joel capítulo 2, verso 12 al 17, ¿verdad? Dice, por eso pues ahora dice Jehová, ya leímos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La misma frase de Esther. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe? Diga, ¿quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? De estos versos de este pasaje de Joel, ¿qué parte de este pasaje podía haberse aplicado y dicho a Mardoqueo y a los judíos esparcidos por todo el imperio persa? ¿Qué parte de este pasaje de Joel 2, verso 12 al 17, podía haberse aplicado a Mardoqueo y a los judíos esparcidos? ¿Ah? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué parte de estos versos se podía haber aplicado a Mardoqueo y a los judíos allí en Persia? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Él es misericordioso, es clemente. ¿Quién sabe si se volverá? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Se podía haber aplicado eso también? Claro, porque habían judíos en Jerusalén que al saber de la noticia para los judíos en Persia, pudieron haber tocado trompeta en Jerusalén para ponerse a ayunar por sus hermanos. Y si usted sigue leyendo y si considera los versos de Joel 2, versos 12 al 17, ¿qué sería la respuesta? ¿Qué parte de este pasaje podía haberse aplicado y dicho a Mardoqueo? Todo el pasaje. Todos los versos de este pasaje tienen perfecta aplicación para Mardoqueo, para los judíos en Persia, en la situación que estaba viviendo. ¿Qué cree usted que significa la frase rasgad vuestro corazón? ¿Qué significa para usted la frase? ¿Qué significado cree usted que tiene la frase rasgad vuestro corazón? Rasgad vuestro corazón. Porque se habían rasgado los vestidos, ¿verdad? Y el Señor decía,
rasgad vuestro corazón. ¿Qué significaría esta frase? Rasgad vuestro corazón. ¿Cómo? Humillarse. O sea, un arrepentimiento profundo de las entrañas. Un arrepentimiento profundo. Rasgad vuestro corazón. Ahora, vamos a considerar otra asociación muy valiosa, una asociación rica en significado, en Esther 4:14 y Joel 2:14. Hay una placa de estos dos versos, Joel 2:14 y Esther 4:14, ¿verdad? Gracias, ahí está. Joel 2:14, ¿no? Está primero porque Joel se escribió antes que Esther. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y Esther 4:14 dice, palabras de Mardoqueo a la reina Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí está en esta placa los dos versos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos palabras que se usan en ambos pasajes? Tanto en Joel como en Esther. ¿Quién sabe, no? Ahora, la elección de las palabras en Esther 4 no es accidental. Recuerde, todas las escrituras son de inspiración divina. Gracias por los amenes. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, cuando Mardoqueo planteó su pregunta a Esther con las palabras ¿quién sabe?, él tenía en mente las palabras de Joel para sugerir que la posición real de Esther era el medio que Dios podía usar para salvarlos del castigo. ¿Estamos? Otra cosa muy interesante acerca del vestido de silicio y de ceniza. Rasgarse las vestiduras y vestirse con silicio y ceniza representaba una forma de descubrirse públicamente y luego revestirse con las ropas de la muerte. Ese es el significado de una persona en la antigüedad, que se rasgaba la vestidura y luego se vestía con silicio y ceniza. Era una forma de descubrirse públicamente y luego revestirse con las ropas de la muerte, para demostrar un cambio de posición y estado. Mardoqueo se humilló a sí mismo al llevar voluntariamente la vestimenta de los pobres y presentándose de forma dramática como una persona muerta. Vestirse de silicio y ceniza simbolizaba no solo a los judíos pobres de espíritu ante el Señor, sino su total muerte sin Él. Significado de vestirse de silicio y ceniza: muerte total delante de Dios. O sea, cuando el pueblo judío y el mismo Mardoqueo había rasgado sus vestiduras y se había vestido de silicio y ceniza, sus acciones gritaban: estamos muertos sin ti, Señor, despojados de todo. Solo tú puedes resucitar a estas personas sin vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Deseamos regresar a ti. Imagínense. Después de todo, Amán tuvo éxito en hacer que Mardoqueo se pusiera de rodillas, pero no ante un hombre. Lo llevó de regreso al Señor. Por esta razón Dios lo permitió.
Alabado sea Dios por su infinita sabiduría. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Ha permitido Dios alguna vez que la amenaza de problemas lo lleve a usted a ponerse de rodillas? Amados, de todos los derechos que Dios nos ha otorgado como hijos suyos, quizá ninguno supere el derecho de arrepentirnos y regresar al Señor. De todos los derechos que Dios nos ha dado como hijos suyos, ninguno supera el derecho de arrepentirnos y regresar al Señor. En lo personal, no sé dónde estaría yo sin ese derecho dado por Dios de arrepentirme y volver herido y golpeado a mi Dios. No puedo recordar las muchas veces que le he dicho: estoy muerto sin ti, destituido. Ven y resucita a este hombre muerto y sácalo de la tumba. Y Él nunca me ha fallado. Como nos lo dice Joel 2:13, de forma tan bella: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El estudio de hoy tiene como propósito de enseñarnos, en palabras del profeta Joel, a rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Ahora, dice las notas: deleítese. Dígale que está a su lado: deleítese con la respuesta que da el Nuevo Testamento a la pregunta de dos palabras propuesta en Joel 2:14. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la respuesta que da el Nuevo Testamento a estas dos palabras? ¿Quién sabe? A nosotros, gracias a la cruz de Cristo Jesús, nos es dado saber. ¿Estamos? En el tiempo de Esther y en el tiempo de Joel, antes de la cruz, antes de Cristo, ellos, Joel y en Esther, podían decir: ¿quién sabe? Y no tenían ninguna seguridad. El quién sabe queda así. Pero nosotros, diga nosotros, gracias a la cruz de Cristo, nosotros sí sabemos que hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Y podemos proclamar que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Amados, el arrepentimiento no es su castigo, es el derecho glorioso de ser hijos de Dios. Es la invitación a la restauración. Pregunta: ¿necesita volverse de algo? No espere la crisis. Apartados o en pecado, estamos muertos. ¿Me escuchó? ¿Necesita volverse de algo? No espere la crisis, ¿no? Hay muchos que esperan que los sacudan para volverse. Y hay muchos que son peores, porque sacudidos se vuelven. Y cuando son librados, vuelven a recaer. No espere la crisis para volverse. Apartados o en pecado, estamos, ¿cómo dicen? Estamos muertos. A veces he escuchado a más de uno decir: es que estoy apartado.
10, 14 años estoy apartado. Y entonces me tomo un tiempito para decirle a esa persona, escúchame, no es tan sencillo como usted lo dice, estoy apartado, es que está muerto. Salga del estado de muerte en que está. El que está apartado o el que está en pecado está muerto. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? El hijo pródigo estaba apartado. Y cuando regresó, el padre dijo, este mi hijo, muerto era, pero ha revivido. Hizo fiesta. Esto no es que estoy apartado. No. Está muerto. Y hay que salir de esa condición de muerte, hay que volver al Señor. Por lo tanto, y citamos la palabra en el libro de Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a ponerse de pie. Tenemos el canto. Y vamos a orar, ¿verdad? Necesita volverse al Señor. Hay algo que no está bien. ¿Qué haríamos sin el Señor? Cuando el Señor le dijo a los discípulos, si ustedes quieren irse también, váyanse, porque ya muchos se habían ido. Y Pedro le decía al Señor, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos?